Que si Isabel II, que si Nietzsche, que si el río Guadalquivir o la función de los microorganismos. ¿Qué va a caer este año en selectividad? Pues yo, desde luego, cariño, no tengo la respuesta. Pero lo que sí que tengo seguro es que si quieres ir a la universidad, tienes que hacerla y, desde luego, también aprobarla. Así que, universitarios del futuro, a remangarse y a llorar a la biblioteca. Dentro, Gameplays. Pues para ello nos están acompañando toda esta gente maravillosa que son de codos, pero también un poquito pues de Malibu con piña, ¿por qué no decirlo? Porque es que hay tiempo para todo, ¿verdad, queridos? A mi izquierda está Arturo Francisco Barbero, es estudiante de segundo de bachillerato ahora mismo en Segovia. O sea, segundo de bachillerato caliente, caliente. Sí, en una semanita. En una semana ya. ¿Cómo te encuentras? Bueno, ya dándolo todo para terminar y irnos de vacaciones por fin. Ah, vale, o sea que estás sencillamente pensando en las vacaciones. Sí, la verdad es que ya sí. O sea, lo cual quiere decir que tienes cierta tranquilidad ante la prueba. Según vaya avanzando los días ya veremos qué pasa. ¿Hay chuleta o algo? De momento no, de momento De no. momento, me encanta, es una puntualización honesta. Nos acompaña también Isabel María Pérez, estudiante de segundo de bachillerato, también es atleta, tiktoker y bueno, pues muchas cosas, ella es muchas cosas y muchísimas gracias también por venir desde Huelva, teniendo sobre todo la selectividad tan cerquita. Sí, cerca. ¿Cómo lo llevas? ¿Has aprovechado el tren para pegarte unos simpáticos repasos? No, estoy un poco agobiada, pero no tanto porque no la voy a usar como para entrar en la carrera. Haré una FP o algo, una formación profesional. Vale. No tengo tanto agobio como alguien que tenga que entrar en la carrera. Vale, o sea que es un simpático check, nada Sí, más. sí. En todo este tiempo que has ido acumulando todo el conocimiento a lo largo de bachillerato, ¿crees que te facilita y va como relativamente inmediato a la prueba que tienes, o tienes que estudiar ad hoc solamente para concentrarte en la prueba? Solamente para concentrarme en la prueba. O sea, lo anterior pues nos ha servido para otras cosas, pero no necesariamente para la EBAU. Sí. Bueno, dos personas que sí que la han pasado es Roberto Castrillo, el estudiante de farmacia y también de biotecnología. Arrancaste, de hecho, una campaña en change.org para conseguir una selectividad única. ¿Qué te impulsó precisamente para mantenerte en esta campaña? Sí, bueno, lo primero, es verdad que cuando estuve estudiando bachiller, ¿no? Pues los profesores y los compañeros de clase, con los amigos, hablaba del tema, ¿no? Como al final de curso de esta selectividad, y comparando los criterios que había en otras comunidades y así, pues así un día en un recreo dije, ¿por qué no vamos a crear una campaña, ¿no? En change.org? Así un poco sin mucha esperanza, la verdad, de que llegara lejos, pero la gente la fue firmando porque estaba de acuerdo, que digamos, con lo que exponía, y llegamos a 190.000 firmas que recogimos en change.org y las presenté. No es ninguna tontería, ¿eh? Por eso, y las presenté en el Ministerio de Educación y bueno, me respondieron con una carta del Ministerio diciendo que en parte que tenía razón y que mirarían en el futuro para realizar algún cambio, que bueno, no sé si llegarán con la reforma que van a hacer de la EBAU, no, o sea, tampoco veo yo que haya mucha diferencia con respecto a antes, así que bueno, ahí expectantes estamos. Sea como sea, ahora habrá que esperar un poco a nivel político, y desde luego estamos en ese momento. También tenemos a Ana Granados aquí en la mesa. Ella es estudiante de Prevención de Riesgos Laborales y secretaria general del Frente de Estudiantes. ¿Cómo estás, Ana? Nada, encantada de estar aquí y de hablar de la selectividad, que bueno, es un tema peliagudo. Es un tema peliagudo. ¿Tú cómo la pasaste? ¿Tienes un buen recuerdo? No, la verdad que no. Segundo de bachillerato fue un curso muy intenso. Mi experiencia, bueno, a diferencia un poco de lo que señalaba la compañera, sí que fue más bien que nos enfocaban a superar la prueba y ya está. El segundo de bachillerato estaba volcado en superar esa prueba. Y nada, yo la verdad que recuerdo muchísima preocupación por mi parte, todos mis compañeros, mucho agobio por si no conseguíamos suficiente nota como para poder acceder a lo que queríamos estudiar. Entonces, bueno, así la pasé. Es un poco atasco. También nos hablará de este simpático atasco a Cristina Rueda. Ella nos acompaña por Zoom, es doctora en matemáticas y catedrática de bioestadística en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. ¿Cómo vas, Cristina? ¿Qué tal en Valladolid? ¿Cómo va la cosa allí a nivel EBAU? Bueno, cada vez mejor, porque aquí las notas cada vez son más altas. Las notas cada vez son más altas en Castilla y León. ¿Eso tendrá, Sí. ¿tendrá una motivación concreta? ¿Que la gente en Castilla y León es más lista? No, bueno, yo no hablaré nunca de listos. Hablaré de que están más formados, más preparados.
yo creo que el talento está igualmente distribuido. Es una premisa con la que he trabajado siempre. Bueno, ahora nos... Pero lo que ha pasado en Castilla y León es que, como veían que las notas eran más bajas, pues últimamente le están subiendo las notas en la EBAU. Ahora nos contarás si esto tiene alguna motivación detrás o hay algún tipo de estrategia y, sobre todo, de qué lado estás posicionada, porque sí que es cierto que hay como ciertas corrientes. Pero no sin antes dar, como siempre, paso a este vídeo que hemos preparado al efecto para explicarte el tema del día. Llega una de las peores épocas del año para los estudiantes porque ya está aquí la selectividad, esa temida prueba que conlleva 2 años de preparación y determina el futuro laboral de muchos jóvenes. ¿Que vais a rellenar un puto papel, coño? ¡Que no se ha muerto nadie! ¡Que no pasa nada! Este año será igual que el curso pasado, se mantendrá la misma estructura de asignaturas obligatorias, optativas, tiempos y número de revisiones. Llego un 3 o un 4. Cate, tío. No es que te haga mucha ilusión. Sin embargo, cada comunidad autónoma cuenta con su propio sistema educativo y con sus propios criterios de evaluación. Creo que toda España debería tener el mismo, simplemente para tener todas las mismas oportunidades a acceder a la universidad que queramos. Por eso, los exámenes de la EBAU varían en dificultad y contenido según la región. Tía, que no tengo ganas de estudiar, que no me gusta. Para muchos, estas diferencias pueden generar ventajas o desventajas significativas a la hora de acceder a la educación superior. Pero ha sido un poco chocante ver ese examen porque no habíamos visto uno así nunca. ¿Es más fácil la EBAU en algunas comunidades que en otras? La gente que ha hecho la EBAU, un 10 de 5. ¿Me explicas? ¿Debería existir una selectividad única en España? Si fuera millonario iba a estar aquí sentada estudiando. ¿Tú también tienes cosas? ¿Es justo el sistema educativo actual? ¡Cree en ti, carajo! ¡Cree en ti, tarado! ¡Dale, dale, dale! Ay, ese vídeo de Ibai, qué simpático, la verdad. Que no envejece nada mal ese vídeo, tenemos que decir, ¿eh? Bueno, vamos a marcar un primer titular, si te parece bien, Arturo. EBAU única, ¿a favor, en contra y por qué? Totalmente a favor, porque creo que es lo justo. Creo que las leyes de gravitación universal de Newton son iguales en Andalucía que en Soria. Y la conquista de, por ejemplo, América tuvo los mismos efectos si vives en Sevilla que si vives en Barcelona. Creo que lo justo y lo necesario para el país es que todos tengamos las mismas oportunidades y nos presentemos en un sistema igualitario. Y así todos que ganen mejor. Ana. Yo estoy en contra de lo que representa la EBAU de la forma que sea, a modo de prueba única, pruebas descentralizadas. ¿Por qué? Creo que la selectividad cumple un específico papel en lo que es el modelo educativo, pero luego entraremos más en materia. Y, en definitiva, es una criba de estudiantes en el acceso a la enseñanza universitaria que precisamente va dirigida a seleccionar ante un determinado número de plazas, es considerablemente limitado, de hecho, y bueno, creo que debería ser sustituido por otro mecanismo, básicamente, que fomente otro tipo de cuestiones y que asegure otro tipo de cuestiones en el acceso a la universidad, en definitiva. Cristina. EBAU única, ¿a favor o en contra? Qué difícil es decir esto. Es que no estoy a favor ni en contra. Estoy a favor a largo plazo. Pero ahora mismo no daría las mismas oportunidades una EBAU única, porque los sistemas educativos de las comunidades son diferentes. Entonces, si queremos dar las mismas oportunidades, no podemos hacer una EBAU única ahora mismo. Tenemos que trabajar para llegar a la EBAU única, con los mismos sistemas de educación, pero nivelados en lo alto, no en lo bajo. Mientras tanto, hay alternativas. Se pueden hacer diferentes cosas. Y voy a adelantar una cosa para que la tengamos clara ya desde el principio. A mí me gustaría diferenciar lo que es el acceso a la universidad de lo que es la admisión en los diferentes grados. Entonces, una prueba para acceder a la universidad sería más fácil de consensuar. El problema es cómo ordenar a los alumnos para acceder a los grados competitivos. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el problema? Es decir, el problema ahora mismo de que las selectividades o las pruebas sean tan distintas es que hay alumnos que tienen muy buenas notas porque vienen a lo mejor de Canarias, y yo no lo digo claramente, o de Extremadura, y en cambio otros que vienen de Navarra o de Galicia o de Castilla y León tienen peores notas porque el examen es más difícil. Y eso perjudica para entrar en los grados competitivos como medicina, sobre todo, que es el buque insignia, o matemáticas y física. Entonces, no es un problema de
de acceso a la universidad, porque el porcentaje de aprobados es altísimo en todas las comunidades, sino de cuál es tu nota, si es un 13,27 o es un 12,98, que esas diferencias son ahora mismo fundamentales y muy importantes. Arturo, ¿y tú, por ejemplo, crees que tiene sentido un mismo examen si la formación previa recibida es distinta? Yo creo que un mismo examen tiene sentido siempre, porque al final no estamos evaluando de qué manera has aprendido, porque tal y como está planteado el sistema educativo, lo que evaluamos es cuánto sabes. Da un poco igual al final si sabes lo que es el modernismo. El caso es que te sepas sus características formales. Entonces, si aquí te preguntan 3 y te vas a otra comunidad autónoma y te preguntan 2, al final, ¿quién sabe más? Yo creo que tiene más sentido un examen único que varios diferentes, precisamente porque lo que necesitamos es saber quiénes son los mejores a la hora de seleccionar las carreras. Como no está planteado bien el sistema y tenemos este examen, pues yo creo que la mejor manera es un único examen. Misma pregunta, Ana. Si vienes de diferentes formas, o sea, de diferentes comunidades, o sea, al final es una competencia que está delegada a las comunidades autónomas y que, por tanto, pues entra a veces, o sea, eso será cada uno el que decide, ¿no? El presidente de cada comunidad pues decide Claro. cuál es el plan de estudios. ¿Qué ocurre cuando bueno, pues ese planteamiento es distinto de cara a lo que estábamos diciendo del mismo examen? Bueno, yo es que de entrada no creo que los estudiantes de Canarias o los estudiantes de Extremadura o de donde sean salgan menos preparados del bachillerato que los de Madrid, los de Barcelona, los de otras puntas de España, ¿no? Eso como punto de partida. Y de hecho, si hablamos de los desplazamientos de esos estudiantes a los principales núcleos urbanos, a Madrid, a Barcelona, creo que necesariamente hay que hablar de la falta de centros públicos y de universidades y de plazas públicas en sus lugares de residencia, donde están sus hogares, donde está su familia, esto como punto de partida, ¿no? Y bueno, creo que precisamente se dejaba caer un poco antes por el propio diseño de la selectividad y lo que supone, reproduce también un poco esa lógica de competitividad, ¿no? Muy impregnada en el modelo educativo, cuando en realidad, quiero decir, es que tiene el mismo derecho a estudiar en la universidad la carrera que quiera en base a sus inquietudes, una persona que saque un 7 en su nota de acceso a la universidad que una que saque un 12. Entonces yo creo que precisamente, evidentemente, habrá que asegurar, ¿no?, determinados conocimientos en el acceso a determinadas facetas de la educación, pero a través de otros mecanismos, no cribando. Roberto, ¿qué diferencia existe en algunas comunidades autónomas? Porque vosotros precisamente os lo planteasteis a través de, joder, pues no están pidiendo lo mismo aquí que en Cataluña o que en Baleares. Sí, yo soy de León. Yo cuando hice la selectividad estaba allí estudiando y pues, obviamente el modelo de Castilla y León en su momento, que no sé si sigue siendo así, supongo que sí, era de los más competitivos, sino el que más a la hora de dificultad... ¿Y cuáles son las diferencias que hay? Diferencias que hay, por ejemplo, en el examen de historia, cuando yo hice la selectividad era en el que más diferencias había. Hay una cosa que se llaman estándares de evaluación, que son como los temas que hay que estudiar, ¿no?, para presentarse al examen, porque de esos temas te pueden preguntar después en el modelo. De todos los estándares que había para historia, en Castilla y León entraban todos los que estaban publicados en el BOE, que son 90 y pico. Cuando, por ejemplo, en Cantabria solo entraban 28. Quiero decir, nosotros en Castilla y León teníamos que estudiar desde la prehistoria hasta el siglo XXI y en otras comunidades solo tenían que estudiar a partir del siglo XVIII. Obviamente hay muchos años de historia que te estás ahorrando de estudiar, entonces puedes llevar mejor esos otros temas y preparártelos bien, ¿sabes? O, por ejemplo, diferencias en el modelo de examen. No es lo mismo que te manden a desarrollar una cara sobre un tema que a que te hagan una pregunta tipo test o a responder con 3 palabras, como he visto en algunos exámenes que había en Castilla-La Mancha o en Murcia o en Extremadura. O sea, de todas las ramas de conocimiento, quiero decir. El examen, cuando yo hice la propuesta, es verdad que había gente de otras comunidades que decía, no, pero es que, por ejemplo, en Galicia, pues dentro de la parte troncal les entra el gallego, como en Cataluña a lo mejor el catalán, o en País Vasco el euskera. Yo no digo que se supriman eso de la prueba para hacerla general, pero esas pruebas podrían examinarse de manera optativa y
y darles un plus a la hora de sumar la nota. Quiero decir, las ramas troncales son iguales en toda España. Yo me quiero presentar a hacer el examen de euskera, pues obviamente claro que puedes, pero dentro de, en vez de la rama de troncalidad, de la rama de optativa, como podría ser a lo mejor el examen de francés, que también, o sea, como dentro de idioma, que también sume puntos, no es suprimirlo para hacerla igual, porque así es como justamente deja de ser objetiva y justa la prueba. Isabela, ¿sentías alguna otra diferencia que tú quieras señalar? Sí. Por ejemplo, en Historia de España, en Andalucía, hay algunas preguntas cortas que solo hay que responder con 3 o 4 palabras, y después en Madrid o en otras comunidades esas preguntas cortas no te vale con responderla con 3 o 4 palabras, hay que responderla desarrollando la pregunta. El tema de las faltas de ortografía también, por ejemplo, es distinto en algunas comunidades. En latín, por ejemplo, en Andalucía estamos preparados para traducir textos de César y de Salustio, y en Aragón, por ejemplo, poemas de Catulo, otro tipo de textos para traducir. Entonces, no sería justo de hacerlo también única. Yo también estoy de acuerdo con ella en lo de que no puede ser única ahora mismo. Sería única a largo plazo, pero ahora mismo no, porque no es justo. Lengua, por ejemplo, en Andalucía damos 3 horas lectivas a la semana y en Madrid 4. Que quiera o no se nota, 1 hora más cada semana, van más preparados o menos, ¿sabes? Absolutamente. Cristina, ¿cómo podemos, o sea, la nota de la EBAU al final suma un 40% de la nota final para acceder a la universidad? ¿Tiene acaso demasiado peso esta prueba? Yo, en mi opinión, no. Y lo primero que quería aclarar era que en el caso de la nota de admisión no es un 40%, sino es bastante más, porque hay que contar las notas de las específicas. Entonces se convierte casi en un 60%, lo que cuenta la nota de la EBAU, ¿vale? Entonces, yo creo que un buen examen y un buen sistema sería beneficioso que contara más, porque ya sabemos que hay diferencias también, depende del centro en el que estudies, las notas que te pongan. Entonces, yo sí que estoy a favor de que cuente lo que está contando. En eso yo creo que no hay problema. Es en cómo se homogeneizan las notas que vienen de una comunidad y de otra. No es lo mismo un 10 en una comunidad que un 10 en otra, porque es que no es lo mismo. Entonces hay que ponerlos en el mismo nivel y hay sistemas matemáticos para hacerlo, no es tan complicado. Y en ese sentido, Cristina, por ejemplo, al venir de unos conocimientos distintos, a mí me interesa más cómo homogeneizar precisamente los conocimientos entre las comunidades autónomas. ¿Qué sistema podría ser el óptimo para ello? Bueno, eso es un problema de las autoridades, ¿eh? O sea, sería lo ideal, que todos tuviéramos en todas las comunidades un porcentaje más alto de materias comunes y iguales, que ahora es muy bajo. Ha ido además decreciendo. Entonces, cada vez hay más diferencias entre lo que estudian en unas comunidades y en otras. En vez de acercarnos, nos estamos alejando. Y además, esto está claro que no está llevando a nada bueno, porque el nivel está bajando y lo estamos constatando en la universidad, pero de una manera muy, muy preocupante. Ana, además de todo esto, hay una diferencia incluso en las tasas. Por ejemplo, en La Rioja creo que son 46 euros y en Cataluña 110. ¿Qué te parece esta diferencia? Bueno, de hecho es que en general las tasas universitarias son una traba más en ese acceso del que hablábamos, ¿no? A la universidad en general y ya en particular al centro al que finalmente te vayas a incorporar, etc. etc. Entonces, bueno, yo, ¿qué te voy a decir? De entrada creo que debería ser gratuita el conjunto de la educación, también la educación universitaria. Creo que se pueden explorar vías, ¿no?, para verdaderamente hacer esto posible. Capacidad social hay y bueno, creo que de fondo, ¿no?, es a lo que hay que apuntar precisamente. Cristina, en este sentido, ¿qué fórmulas de otros países podríamos copiar aquí en España? Bueno, yo creo que no hay una fórmula de verdad de éxito, ¿eh? Y además hay una variación enorme. Cada país yo creo que tiene un sistema distinto. Hay varios que tienen exámenes parecidos a la EBAU, pero yo te garantizo que ninguno, por ejemplo, y hablo otra vez del grado en medicina porque creo que representa un caso muy importante. Yo creo que ninguno de los países que nos rodea y ninguno de los casos que yo conozco, ninguno utiliza el examen de la EBAU para el acceso, para la admisión en una facultad de medicina. Todos tienen
un examen específico o por las facultades o bien por la rama de conocimiento, pero desde luego lo de usar esa nota de ese examen para entrar en un grado donde hay pocas plazas, eso yo creo que no existe en ningún otro país. Entonces, hablabais del examen. Yo creo que no podemos no examinar. Es la única manera de tener un orden, de tener una manera de acceder, ¿no? Hay exámenes de muy diferentes tipos, eso sí es verdad. Se pueden valorar otras habilidades, pero el examen yo creo que no podemos evitarle, en mi opinión. Yo, en línea con lo que comentaba antes Cristina sobre la necesidad de un examen y demás en el acceso a la universidad, yo comparto que, evidentemente es necesario asegurar determinados contenidos mínimos, ¿no?, para acceder a determinadas titulaciones, para acceder, eso está claro. Pero creo que precisamente la selectividad, y adopte la forma que adopte, precisamente cumple ese papel, ¿no?, que planteábamos de criba de estudiantes, por un lado, ante la falta de oferta pública y a la vez considerando las diferentes necesidades de cualificación de las empresas, ¿no? Al final, precisamente, la gente pues bueno, que a lo mejor sí que aprueba la EBAU, pero que no consigue acceder a la titulación que quiere o que queda fuera, pues se plantea hacer una FP, quizás luego accediendo a la universidad vía FP o ponerse directamente a trabajar y probar suerte otro año, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es interesante también, ¿no? En definitiva, la selectividad es un pilar clave de un modelo educativo que es inherentemente desigual. Es inherentemente desigual porque, bueno... Sí, lo que estábamos comentando, sí. Hombre, desde una perspectiva de clase no es lo mismo tener recursos que no tenerlos, que tener material que no tenerlo, que tener acceso a ciertas cosas o tener un espacio simplemente de estudio que no tenerlo. Y, por tanto, quizás... pues bueno, no haya que hablar tanto de la validez de unos y otros pues en el acceso a la universidad o X carrera, sino de cómo está enfocando el modelo educativo, que ya directamente tú encaras, ¿no?, de forma desigual, y cómo precisamente el modelo educativo debería ser capaz, con muchísimo más recursos y muchísimo más personal, de detectar potencialidades de cada uno, de explotar y desarrollar las capacidades humanas de cada uno, etc., ¿no? Recogeremos esto porque luego después precisamente vamos a hablar un poco de la cultura del esfuerzo y de todas estas cosas que también, pues evidentemente, circunscriben este marco necesariamente. Pero hoy estrena sección pues nuestra filósofa de cabecera favorita. Cuidado porque a lo mejor os entra próximamente un tema de ella en la EBAU. No es un pájaro, no es un avión, no es María Zambrano, ella es Liz Duval. Pues bueno, queridas, ¿qué te digo? Que hago chas y aparezco a su lado, Elizabeth. Es que a tu vera, siempre la verita tuya, siempre por la favor. verita Y ahora tuya. más que nunca, compañera. Madre mía. Yo me quedo con cómo tú me has presentado. Ahora mismo, antes que yo misma, preferiría ser un cohete, preferiría ser un avión y más que cualquier otra cosa, preferiría ser María Zambrano. Sí, ¿verdad? Sí. Pero no la biblioteca de la Complu. No, la persona. O sea, ¿hay algún inconveniente en ser ella? Me refiero en tiempo presente, bueno, en tiempo pasado. Cuando estaba viva también lo subo, al estar inconveniente de que está muerta, pero ser ella no estaría mal. No digo que quiera morirme. Bueno, tú ya pero sabes que la energía no se crea ni se destruye, se entonces a lo transforma. mejor hay un poquito, de pronto... de polvo, de estrellas, que hace de mí que sea... un poco seguro que sí. Vale, genial. Esto nos viene increíble para precisamente el tema que estamos hablando, y es que en tiempos pretéritos, como los de María Zambrano, ¿de dónde viene pues evaluar a las personas este momento de selectividad? Porque hubo en algún momento en el que alguien tomó esa decisión. Bueno, en el caso, primero te voy a hablar como caso de instituciones educativas y modelos educativos más en general, y luego nos vamos concretamente al modelo español, ¿no? Como orígenes de la selectividad española. Pero yo te había traído primero porque muchas veces, como cuando hablamos de educación o de selectividad, como hay un discurso muy fácil o que salta muy inmediatamente, que tiene que ver con, no, pues es una mierda y estamos en contra de todo, ¿no? Como hay una respuesta a la contra muy fácil. Pero antes que eso, y para analizar cómo se trata de cuestiones históricas o cuestiones que han ido mutando con los siglos, yo he traído un libro francés del siglo XVI que se llama Gargantua. ¡Gargantúa! De un autor... ¿Era una persona? François Rabelais. No,
Gargantúa viene como de cuentos populares, es un gigante. Bueno, Vale. los gigantes son personas, no lo sé porque no tienen una existencia real en el mismo plano que nosotros, tienen existencia en el plano de la literatura. Básicamente en lo que consiste, porque Rabelais era un humanista, esta es una novela satírica que forma parte de un ciclo de Gargantúa y Pantagruel, que son unos gigantes que hacen cosas de gigantes, y cosas bastante soeces, pero lo que consiste fundamentalmente es tanto en una apología de ideales de educación humanistas, propios del Renacimiento, que hacían de Rabelais bastante adelantado para su época. De hecho, este libro, por criticar la escolástica, fue como medio prohibido en la Sorbona y en otros sitios, y como sistemas educativos por los que va pasando Vale, el gigante en ¿de cuestión. de qué siglo estamos Esto hablando? es el siglo XVI, pero la vida del gigante se extiende un poco más. Y yo quería empezar leyéndote un poco el momento en el que el padre de Gargantúa se da cuenta de la brillantez de su hijo. ¿Vale? Vale, vale, lo recibo con cariño. Cuando Gargantúa iba para los 6 años, Gran Gaznate, al regresar de su guerra victoriosa contra los canarros, acudió a visitar a su hijo. Se alegró como podría alegrarse un padre como él. Viendo un hijo como el suyo y besándolo y abrazándolo, le preguntaba pequeñas niñerías de diversa índole. Bebió, a cuál mejor con él, bebían vino. O sea, lo primero que dice Gargantúa cuando nace es a beber. Claro, exacto. Lo ¿A que cuál tendríamos que mejor, haber hecho todos. claro, a cuál mejor con él y con sus sayas, a las que, entre otras cosas, preguntó con gran interés si lo habían tenido bien limpio y aseado. A lo que Gargantúa le respondió que él mismo lo había dispuesto de modo que en todo el país no había muchacho más aseado que él. ¿Y cómo?, dijo Gran Gaznate. He descubierto, respondió Gargantúa, tras una investigación larga y minuciosa, una manera de limpiarme el culo que es la más señorial, la más excelente y la más eficaz que nunca existió. Ahora lo oiréis. Una vez me limpié con el tapaloca de terciopelo de una doncella y me agradó, pues la suavidad de su seda me produjo gran voluptuosidad en el fundamento. Joder, Gargantúa. Otra vez con unas orejeras de satén carmesí, pero el dorado de un montón de esferas de mierda que tenían me desolló todo el trasero, que el fuego de San Antón queme el orificio del culo al orfebre que las hizo y a la doncella que las llevaba. Se me pasó este hilo de mal oro siempre hay que tener un cuidado. limpiándome con un gorro de paje, bien adornado de plumas, a la manera de los suizos. Luego, cuando hacía de vientre detrás de un matorral, me topé con un gato de marzo y me limpié con él, pero sus garras me desgarraron todo el perineo. Luego me limpié con salvia, con hinojo, con eneldo, con mejorana, con rosas, con hojas de calabaza, con coles, con acelgas, con pámpanos, con malvavisco, Y se llega como 3 o 4 hojas a explicarte con qué se limpiaba la Sí, hojaldrera. pero no hemos llegado al método ideal que llegamos ahora, ¿no? Le dice el padre, ¡ay! ¡Qué buena listo que idea! eres, chavalillo! Claro. Uno de estos días te haré doctor en Gaia Ciencia. Eres más listo que años tienes, porque tienes 6 años, ¿no? Y entonces te dice ya Gargantúa, como conclusión, que se lo limpia con una gallina, un gallo, un pollo, una piel de ternero, una liebre, un pichón, un cormorán, una bolsa de abogado, un capuchón, una cofia, un señuelo, pero no existe mejor limpiaculos que un ansarón con buen plumón, con tal de sujetarle la cabeza entre las piernas. Creedme, sentís en el agujero del culo una voluptuosidad mirífica, tanto por la dulzura de este plumón que por el agradable calor del ansarón, lo cual comunica el conducto cular y demás intestinos hasta llegar al corazón y los cerebros. Bueno, qué forma de evaluar, efectivamente, en paralelo a la EBAU, Claro. con una limpiada de culo. Tras esto, el padre de Gargantúa lo manda a estudiar con un sofista, y es una crítica al modo escolástico, y aquí viene como una conexión pequeñita con una parte de la EBAU o del sistema educativo español, porque lo manda con el sofista, y el sofista, en un sistema bastante guarro, porque no exige higiene del pobre Gargantúa, no exige nada, o sea, le mantiene tal cual es, y sigue bebiendo. Gargantúa, qué autogestión, ¿no? Era anarcosindicalista prácticamente. Con 7 añitos, fíjate, y midiendo un montón de metros, van creciendo los gigantes. Lo lleva ahí y, o sea, es una cosa un poco desastre. Y le hacen allí aprenderse, el sofista, digamos, las proclamas de filósofos así grecolatinos al derecho y al revés, de memoria. Es una crítica a ese primer sistema de la educación escolástica. Y por eso lo prohíben en la Sorbona, porque en la Sorbona seguían lo escolástico. Y luego ya, después, es el momento en el que lo lleva un humanista, y el humanista, claro, le enseña a Gargantúa la higiene, lo tiene estudiando día y noche, ocupándose de buenas responsabilidades. De repente ya Gargantúa empieza a aprender, empieza a interiorizar conceptos. Y aquí de repente en este libro que habla del ojo, del culo y de defecar, y de distintas cosas bastante soeces, o sea, son a lo largo de todo el texto, de repente se despliegan un montón de distintos modelos educativos que nos enseñan que las cosas pueden ser distintas o pueden modificarse, no tienen que ser solamente la memorización.
Y ese tipo de modelos educativos o ese tipo de interés en reformar fue lo que llevó a distintos pedagogos, a distintos pensadores, en el caso español, por ejemplo, a plantear una idea de un sistema de selectividad a finales del siglo XIX. Ah, no estaríamos hablando de @Giner de los Ríos. @Giner de los Ríos, que defendía, además de ser luego director de la Institución Libre de Enseñanza, defendía la selectividad como una manera, y esto nos indica qué objetivos tiene, en realidad, para qué funcionan ese tipo de pruebas, una manera, uno, de reducir el número de alumnos, porque no querían... Una simpática criba. Claro, demasiados recursos a todos los alumnos que había ahí. Y 2, de estandarizar un poco el proceso de acceso a la universidad. Y 3, de eliminar el resto de exámenes. Una cuestión que no sé si se cumple demasiado en la actualidad, pero en un principio la prueba de selectividad estaba pensada o estaba defendida. Trajo mucha polémica, como trae cada una de las reformas educativas sobre el EBAU que vemos ahora, ¿no? Pero en ese primer momento estaba pensada precisamente para realizar ese tipo de cribas y Giner de los Ríos la defendió fervorosamente hasta que se implanta. Hay algo que ocurre en Corea del Sur y no sé si esto puede ser como un poco la evaluación llevada al extremo. Claro, lo que ocurre, tanto con este tipo de evaluaciones como las evaluaciones en general, es que algo en lo que podemos caer es que se trate de evaluaciones un poco tautológicas. ¿Qué es tautológico? Bueno, tautológico es cuando una cosa remite a sí misma. ¿Vale? Esto es una tautología. Cuando algo remite a sí mismo, ¿no? Es como recursivo. Otra palabra del tesoro del diccionario. Lo que quiero decir con esto es que lo que realmente llega a evaluar una prueba así, una prueba del EBAU, es la destreza del alumno a la hora de realizar una prueba estandarizada del tipo de la prueba del EBAU, ¿no? Tenemos currículos de repente en bachillerato o currículos que estudiamos de los que se trata es, como hacía un poco Gargantúa en ese sistema criticado de los escolásticos, aprender la lección al derecho y al revés, aprender un montón de nombres, un montón de fechas, un montón de conceptos, por ejemplo, en historia de la filosofía, pero que no sabes unir realmente entre ellos y básicamente soltarlos, o soltarlos de alguna manera en el momento del examen, ¿no? Entonces, básicamente son pruebas para las cuales te han estado preparando durante 2 años, pero solamente para que hagas la prueba, en lugar de lo que se supone que también para los humanistas tenía que ser la vocación de una institución como la universitaria, de la universitas, de adquisición del conocimiento, de capacidad de enlace, capacidad de pensar. Y la cosa es que cuando esas pruebas o esa criba, como es el caso de Corea del Sur, y la tasa de depresión, la tasa de suicidios que va en Corea del Sur, suponen un estrés muy grande, porque piensas que de ellas dependen todo tu futuro, tu clasificación social, tu futuro profesional, tus capacidades de sobrevivir en un sistema vorazmente competitivo, donde solamente sobreviven, obtienen plaza o consiguen mínimamente labrarse ese futuro unos pocos, es normal que el estrés y la ansiedad y la evaluación social que tiene todo tu entorno y que tienes tú respecto a tus propias exigencias en ese sistema acabe llevando a la gente a resultados bastante desastrosos, como es esa presión que se vive en Corea del Sur. Y lo dicen las estadísticas. Y en una línea, ¿tenemos que cambiar el sistema de evaluación actual? ¿Así ve no? Yo diría, no tenemos tanto que cambiar el sistema de evaluación, porque una evaluación siempre será necesaria en el sistema en el que vivimos, como tenemos que cambiar buena parte de nuestra concepción de cómo funciona y para qué sirve el sistema educativo. Bueno, vamos a seguir con este simpático debate que estamos teniendo ahora mismo y acalorado, porque ahora se viene como el momento pues, de comentada un poquito de la meritocracia y la cultura del esfuerzo, pero no sin antes salir a las calles con K, a preguntar a los chavales respecto de si tiene que haber una evaluación única, una EBAU única, o bueno, el sistema por el contrario que tenemos actualmente pues puede ser perfectamente justo para todos. Estoy a favor de una selectividad única para toda España porque es bastante injusto que luego, por ejemplo, aquí en Madrid está lleno de gente que estudia, o sea, que ha venido de estudiar fuera y puede que hayan hecho una EBAU diferente, entonces puede haber sido más fácil. Yo me acuerdo que en Extremadura era más fácil las preguntas. Yo estoy a favor de una selectividad unida para toda España, porque al final... Bueno, a ver, Canarias y Andalucía, pues un poco fácil la selectividad, ¿eh? Y más difícil pues suele ser en Madrid, Barcelona, Galicia creo que también. A lo mejor única no, pero considero que debes hacer la selectividad del municipio al que quieres estudiar. O sea, por ejemplo, si quieres estudiar en Madrid, hacer la selectividad de Madrid. Pues yo recuerdo la época de selectividad con mucho cariño, la verdad, porque me sirvió para estar con los amigos ahí en la biblioteca pasando mucho tiempo. Yo lloré al salir de un examen y darme cuenta que no entraba. Lloré todos los días, por lo menos 4 horas al día, o sea, yo era muy fuerte. Pues un consejo para alguien que esté preparando la selectividad yo creo que sería tomarlo con calma, estudiar desde que terminas el curso en sí todos los días. Parece
parece que es lo único que determinará tu vida, pero no lo es. Lo primero, relax. Es muy fácil, llegas al examen y vas preparadísimo del colegio, o sea, te enseñan a probar. Que se preparen bien las optativas, que al final es lo más importante y lo que más nota sube. Yo que disfrute con los colegas, que siempre hay unas cervecitas cuando se termina la selectividad, así que eso, que disfruten el momento y ya está. Pues a destacar, querido compañero Darío MH, bienvenido, las cervecitas y los cigarritos de después del examen. Efectivamente, y los compañeros y la amistad, que es lo importante. Exacto, pues bueno, la verdad es que me parece un lema sencillamente de fútbol, pero también muy certero. ¿Tú qué tal, qué tal la selectividad que hiciste en tiempos pretéritos? Corría el año 1902. A mí me pilló, o sea, la gente que todavía somos jóvenes, no como tú, a mí me pilló la segunda selectividad una vez instaurados los 14 puntos. Yo saqué más de un 10. Y a mí es lo que me valía, porque sé que saqué más que todos los que vinieron antes de mí. Aunque obviamente está ponderada y demás, pero yo vacilé a todos los adultos de mi familia que ya habían hecho selectividad diciendo, tengo más nota que tú. Tengo más nota que tú. Sí. Y ya está. Y sencillamente eso es así. Eso es. Pues bueno, vamos a hablar precisamente de cambios que hay sobre la mesa para el futuro de la EBAU. A ver si todo esto que estamos trayendo se está recogiendo de alguna forma. Cristina, ¿se está recogiendo o no hay nada de cara al futuro? Selectividad 2024. Proponen cosas que luego eliminan porque ven que no tienen sentido. Y lo que han hecho ahora ha sido proponer unos cambios mínimos, que creo que tiene que ver con que se puede optar por historia y filosofía, que los exámenes duren más, que las preguntas, bueno, cambien un poco el tipo de preguntas, pero en el fondo no van a resolver los problemas fundamentales que tiene la EBAU. O sea, que no sé muy bien cuál es el objetivo que tiene. De todas maneras, todo esto va a cambiar, ¿no? No sabemos quién nos va a gobernar, así que... Somos ingobernables, que diría Zetangana ahora mismo. Isabel, ¿tendría más sentido un modelo de menor memorización? Sí, pero igualmente no sirve de nada, porque supuestamente es para enfocarlo más a la vida cotidiana, pero es los mismos temarios. Lo que pasa es que piensas un poco más o lo enfocas más a la actualidad, pero de todas maneras sigue siendo estudiar y echarlo ahí en el examen. Que si pusieran temas, por ejemplo, como lo que hemos dicho antes, de más informática o cosas, lo modificaran de esa manera, vale, pero es que lo han modificado el tipo de examen, pero igualmente los mismos contenidos. Estamos hablando de las desigualdades que hay en el momento de la EBAU como tal, pero ¿qué desigualdades previas podrían intentar cortar o mitigar las instituciones? Robert. Pues, a ver, yo creo que en nuestro país se debería invertir mucho más dinero en lo que es ciencia, educación, investigación, innovación, todo lo que es el I+D. Y es una rama que digamos en la que hay que focalizarse porque es el futuro del país. O sea, la gente que viene, o sea, nosotros y los que vienen detrás son los que van a llevar el país adelante en el futuro. Y cuanto mejor preparados estemos, pues obviamente podremos ser mucho más competitivos con el resto de Europa. Habría que hacer obviamente un plan económico e intentar ajustarse a esas demandas, ¿no? De ver pues, si se podría conseguir eso, un nivel más competitivo. Es un pequeño ministro, Robert? ¡Qué barbaridad! Estás dando con pequeñas claves. Muy bien, una cadencia de palabra exquisita. Sin una traba y además diciendo cosas con mucho sentido, como sencillamente ayuda a la gente que pues, no tiene recursos para que pues pueda inversión en si somos el futuro, ¿por qué nos dan por culo, básicamente? Que para algo que yo creo que esto sí que equilibra y es democratizador es lo mal que se pasa. ¿Y de qué forma se podría ayudar psicológicamente a la chavalada que se presenta más allá de todo plácido y suave hasta unos 12 meses antes que te dicen vas a morir? ¿De qué manera se puede ir preparando un poquito? Well, se viene. Claro. 2 años. Sí. 2 años. ¿Cómo se puede ayudar? Eso no hay cerebro que lo sostenga, chicos. También os digo que está muy bien que nos enseñen a gestionar el fracaso, pero también hay un punto en el que, oye, por favor, tengo 16 años, debería estar sencillamente ocupándome de pues, darme unos besos, de echarme unas lecturas. Y estudiar también, es verdad, pero que no te digan o estudias
no vayas al cine porque ve buscando puentes, sino. Esa es la Sí, movida. es que en el vídeo que sacaban en cabecera es verdad que se pinta como que fuera el fin del mundo, quiero decir, esto determina ya tu futuro, tu vida profesional, Hombre, es que un esa poco, vida o muerte, pero no determina lo que vas a ser. Más de lo que Claro, debería. es que realmente bueno, no tienen de la hecho- culpa los que nos preparan para la selectividad, eso viene desde abajo, porque ellos hacen lo que les mandan. O sea, claro. normal que no metan tanta presión porque es un problema que viene ya desde abajo. No sé cómo podrían ayudarnos, es que es mucha presión. O sea, no sé, nos podrían dar más opciones. Es que es o selectividad o nada. Porque, por ejemplo, bachiller solo está enfocado en selectividad. Yo, por ejemplo, si quiero hacer una formación profesional, yo no escucho la palabra formación profesional en todo bachiller. Solo selectividad, 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 selectividad. Nada. Entonces, pues, es que nos lo plantean como que no hay más vida a partir de segundo bachillerato y selectividad. Ya, nada más estudiar. O más ayuda psicológica también necesitaríamos porque... Ayudas psicológicas. Hay literal. orientadoras en el instituto, pero, por ejemplo, dedicar 1 hora o 2 a la semana a hablar con nosotros, cómo vamos, no sé qué. Nada, es que es si tú lo pides y... Yo vengo de un centro de 1000 habitantes, de hecho es el centro público más grande de la provincia de Segovia y tenemos un orientador, a veces 2, para todo el centro, que se ocupa de primaria, se ocupa de las personas que tienen problemas de aprendizaje, se ocupa de personas que tienen problemas familiares, se ocupa de prepararnos la EBAU, de prepararnos a la formación profesional. Jo, pues vaya cacao que tendrá ese pobre orientador. Ese pobre orientador, pues hace lo que puede desorientador. y es muy poco lo que puede hacer. Nos manda algún folio, tiene una página web, pero ese señor está sacando, él y otro que a veces aparece, otras no, están sacando a 1000 personas en tema orientador. Y claro, no saben los nombres de la mayoría de las personas y ¿qué apoyo psicológico va a podernos dar? Bastante que a lo mejor de vez en cuando nos manda un folio por correo electrónico. De hecho, es preocupante. que a nivel de centro de estudios yo creo que son claves esas medidas, el aumentar precisamente los orientadores, Y los psicólogos. psicólogos Es que y en demás. nuestro instituto igual es el mayor, el más grande, uno de los más grandes de Andalucía, el que yo estoy, y hay 2 orientadoras igualmente, y lo solucionan todo a lo mejor también, o con encuestas, o con cosas que no tienen sentido. O sea, debería haber más, o por ejemplo, solo 2 o 3 para solo primero y segundo bachillerato, no uno para todo el centro. Específico solo para esos cursos, que son los que peor lo pasamos. Vamos a sacar unas preguntitas aquí, vamos a hacer un comentario sobre unas preguntas que traigo para desengrasar un poquito, para relajar un poquito ánimos y para ver cómo vais, a ver si realmente sabéis de geografía. Es una mentira esto que nos estáis contando hoy aquí, muchachos estudiosos. La primera pregunta, ojo, a ver qué tal se os da esta. ¿Cuál es la comunidad autónoma en la que más se duerme la siesta? Vamos a ver. A, Murcia. B, Andalucía. O C, Valencia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Yo me excuso porque es una optativa y no me presento. Vale, vale, voy a decir perfecto. que Murcia. Vale, perfecto. Murcia. Andalucía. Andalucía. Mal, lo ¿Tú sé. puedes decirlo, no pasa nada. Sí, yendo a estereotipos, yo diría que Andalucía, sí. Otra cosa es que sea mentira, pero... Perfecto. Yo soy madrileña, pero de familia andaluza, y yo diría Andalucía también. Pues eres la única persona que ha acertado, porque es Murcia, rompiendo estereotipos, efectivamente. Un estudio realizado por la Fundación de Educación para la Salud del Hospital Clínico San Carlos y la Asociación Española de la Cama, joder el nombre de tal, en 2009, afirma que la comunidad en la que más se echa la siesta es Murcia. Así que ya estáis cambiando estereotipos, ya estáis cambiando las cosas y ya estáis cambiando los dichos que decís, ¿vale? Lo tienen Ahora todo meterse en con los Murcia. murcianos. Lo tienen todo en Murcia. Efectivamente. Me parece genial. La siesta, las marineras, Bárbara Rey, o sea, está todo allí. Cristina, esta la lanzamos a través de las ondas, a través del Zoom, porque va para ti. ¿Cuál crees que es la comunidad con más infieles de España? A, Galicia. B, Navarra. O C, Cataluña. Bueno, pues lo haré aleatoriamente, que para eso soy estadística. Exacto. La del medio. La de en medio. La de en medio. Pero aleatoriamente, Cristina, también puedes aplicar aquí un poco un sentir. ¿Piensas que los navarros tienen más infieles que los gallegos o los catalanes? A lo mejor... Bueno, yo me fiaría menos. Es que es ofensivo, ¿no? Es ofensivo, sí. Es ofensivo. Por tanto, a lo mejor hay que escoger la comunidad con menos población para que el número de gente que potencialmente pueda odiar sea menor.
Habiendo dicho Bueno, Navarra... queda el porcentaje, ¿no? Habiendo dicho Navarra, el estudio de la plataforma de citas extramatrimoniales Ashley Madison afirmó que es Cataluña y no Navarra. Dejad a los navarros tranquilos. Los catalanes, sin embargo, ¿qué? ¿Qué hacéis? Y para cerrar, y esta quiero que, por favor, en la mesa bueno, deis una justificación a la respuesta. ¿Cuál es la comunidad autónoma que más practica el sexo? A. La Rioja. B. Extremadura. C. Canarias. A ver, yo diría Extremadura porque parece como que lo llevan en el nombre, pero no necesariamente. A ver, La Rioja, Extremadura o Canarias. Todos estáis pensando en una, obviamente. Todos estáis pensando. ¿Es Canarias? Yo diría Canarias también. Diríamos Canarias. Yo también. Canarias. Por envejecimiento de la población creo que va a ser Canarias. Cristina, ¿estás con ellos? Uy, me he perdido. Sí. Afirma que es Canarias, efectivamente. Lamento deciros, chicos, y con esto cerramos esta rondeta de preguntas, que tenéis muchos prejuicios. Tenéis muchos prejuicios. Ir en yolas todo el día, el solecito, todas estas cosas. ¡No! Es La Rioja. Es La Rioja, efectivamente. Ahí está, quizá ahí está la cosa. Todo va hacia el mismo lugar y el vino parece que hace que La Rioja sea la comunidad en la que más se practica el sexo. Bueno. Pues datos, ¿por qué no lo vamos a Estudios sobre hábitos sexuales 2023, realizado por la Academia Erótica Diversual. Bueno, solo fuentes, Cristina. Nosotras no íbamos aquí a intervenir contigo sin aportar la fuente oficial, porque claro, qué miedo. A ver, antes de cantar el Asturias Rioja Patria Querida, vamos a pedir una simpática ronda final de reflexión para los invitados, a favor, en contra de Bau, lo que queráis, cosas a mejorar, un poco de recopilatorio de lo que hayamos comentado en la tarde de hoy y empezamos por ti, Arturo. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad muy buena, elecciones aparte, vamos a ser presidencia europea, creo que es momento de hacer cambios, creo que podemos aprovechar para mirar en Europa y cambiar el sistema, creo que podemos aprovechar para hacer un poco más equitativo el sistema, un poco más igual para todos, es decir, una EVA única. Creo que es un buen momento para que todos tengamos las mismas oportunidades y que todo el mundo tenga el mismo nivel y que todos tengan un buen nivel, que es el que sea más alto, pues ese creo que hay que ir aplicándolo progresivamente. Otro tema que también me gustaría destacar aquí al final es, yo vengo de Segovia, creo que hay mucha gente que se va a estudiar a otros sitios porque le mola el irse por ahí, pero yo como buen segoviano me quedaría en Segovia y seguramente me tengo que ir a Madrid, Valladolid, y bueno, tengo suerte porque en Segovia tenemos AVE, pero alguien de Soria, alguien de Ávila, es una movida porque no te queda más remedio que irte a vivir fuera. Y es otro tema importante, la despoblación, que otro día ya se tocará aquí, pero creo que ahí también me gustaría poner el foco para que podamos un poco poner más carreras a favor de las personas que tienen una baja densidad en donde viven y que estén más becados. Y así que todos tengamos un poco más de oportunidades. Qué bonito, qué bonito la no despoblación. Isabel. Pues yo lo mismo, que estaría ahora mismo, con todo lo que hemos hablado y todo, que estoy en contra de la selectividad única ahora mismo, pero que estoy a favor de que lo hicieran. Y es un momento bueno para hacer cambios y es que, deberían de hacerlo sí o sí. Y también me gustaría destacar que hay personas que necesitan más ayuda con las becas, porque todo el mundo no tenemos los mismos... ¿Recursos? Sí. Sí, los mismos recursos y eso. Y que hubiera más oferta de carreras y eso en todas las comunidades, porque, por ejemplo, es lo que él dice, porque yo me tengo que mover hasta muy lejos cuando, por ejemplo, puedo irme a Huelva, que hay una universidad, y no está bien, no hay demasiadas cosas, ¿sabes? No hay todo. Y a lo mejor hay otro sitio que tiene más carreras y me tengo que mover sí o sí. Pues no, me gustaría eso. Y también que si no se llega a la selectividad única, pues, bajo mi opinión, de hacer la selectividad en la universidad que vayas a entrar o en la comunidad que vayas a entrar. Esa es mi opinión. De que si no se consigue la selectividad única, pues hacerlo donde vayas a entrar. Que sea una cosa como más equitativa respecto del ámbito académico, o sea, el curso académico que decidas continuar. Sí. Pues recogemos esto. Cristina, unas reflexiones finales. Pues yo, mi reflexión fundamental es
SOS, la educación está en un nivel mínimo. Como no actuemos, vamos a llegar yo no sé dónde vamos a llegar. Entonces, esto es un SOS para las autoridades cuando trabajen en el tema de la EBAU, que piensen en el efecto que está teniendo en la bajada del nivel y que también diferencien lo que es el acceso a la universidad de la admisión a los grados competitivos. Roberto. Pues coincido con Cristina en la parte de que no es lo mismo aprobar la EBAU que entrar a hacer la carrera que quieres, que hay que trabajar en eso, ya sea o ampliando la oferta en esas carreras más demandadas o con lo que llevo defendiendo tantos años, que es hacer un modelo único de examen para una EBAU justa, que sea comparable, o sea, de manera equitativa a todas las comunidades. Hay que empezar a trabajar ya en ello. O sea, no es solo reformar la EBAU, es reformar el sistema educativo, sobre todo en bachillerato, pero incluso la ESO también se podría revisar para que fuera ya para prepararnos a este modelo único, que es lo que debe ser para que no haya problemas de injusticias y de desigualdades, y a nivel social, sobre todo, pues ampliar las ayudas, evitar la despoblación es un problema que también en mi provincia, en León, está afectando. Entonces es algo en lo que también hay que poner el foco, y sobre todo en que no baje el nivel educativo. Eso es verdad también, porque es eso, dependemos de lo que aprendan nuestros niños y la gente del futuro. Ellos son los que van a llevar el país más adelante, y hay que garantizar que va a haber una calidad de vida como la que tenemos actualmente, ¿no? Entonces por eso es importante la EBAU única, y yo creo que ya ha quedado bastante claro con lo que hemos expuesto, que es una idea bastante generalizada. Así que eso es un mensaje también para las autoridades de que tomen nota, sí. Has mirado la cámara y todo, ¿eh? Es que el ministro Roberto es impresionante. Aviso a las autoridades. Primer aviso ha hecho casi. Ana. Vale, nada, yo dos cosillas. Lo primero, desear ánimos a todos los estudiantes que van a enfrentarse ahora a lo que son las pruebas de selectividad, que es normal estar preocupado, sentirse presionado. Al final no basta con aprobar, que efectivamente la mayoría de estudiantes aprueban la selectividad, sino bueno, que te enfrentas, ¿no?, a unos determinados estándares y a esas horrorosas notas de corte que tienes que poder enfrentar, pero que se apoyen precisamente en sus compañeros, en sus profesores y demás, ¿no? Y luego, por otro lado, pues llamar también precisamente a la organización frente a pruebas y expresiones como lo que es la selectividad, de un modelo educativo que necesita cribar en lo que es el acceso a la educación y la formación y el desarrollo humano, ¿no?, en el marco educativo. Darío, ¿tú quieres decir algo? ¿Tú sí, que tienes chiquillos? Sí, bueno, todavía no les pilla la selectividad. Eso Casi. Significaría que habría sido padre con 9 años. Pero para la peña que todavía está en ese trámite de la selectividad, voy a decir algo que puede parecer paradójico, pero es intentar disfrutar de estos últimos coletazos de una vida sobre raíles, entre comillas. Y con esto quiero decir que cada filtro educativo que vas pasando, el colegio, el instituto, la universidad, cada vez la muestra a la que perteneces es mayor. Por tanto, tú eres más pequeño. Hay una cosa muy significativa, que es que en la universidad, yo en mi universidad no podía ver mis notas con mi nombre y mis apellidos. Yo era un número. Y el instituto, la última parte del instituto, la preparación de cara a la selectividad, son esos últimos coletazos de algo todavía personal, hogareño. Sí. Luego esto es peor. Por tanto, disfrutad del último que sientes de verdad como una casa, que puede ser el colegio de toda tu vida, que puede ser un instituto, que puede ser un grupo al que perteneces, porque luego es simplemente, no peor, pero suele ser más frío. Bueno, puede ser, como dices tú, en la universidad un número, o en mi caso como autónoma, sencillamente te reduces a una cuota. Dicho lo cual, no solamente tenemos todo este maravilloso contenido aquí disponible ya en YouTube y en RTV Play. Muchísimas gracias por haber acompañado esta mesa maravillosa. Sois listísimos, os deseo solamente el bien. Muchas gracias, Cristina, por recibirnos en tu tarde también. Te lo agradecemos muchísimo. Y nada, y por mi parte, pues poco más que añadir. Sencillamente decir que también preservemos esos estudios que parece que tienen como menos posibilidades después laborales, que en muchas ocasiones también condicionan nuestra hora, pues eso, de elegir el futuro profesional
bueno, pues que queremos tomar. No necesariamente eso es determinante, tengo que decir. Yo que he estudiado Historia del Arte, luego Derecho y ahora estoy aquí, con lo cual, bueno, pues también el echar una miradita no solamente a la turbocompetencia con, bueno, pues mayor o menor sesgo político o sin él, sino también pues dedicarnos a ser felices y a explorarnos en cierto sentido. Esa es mi pequeña aportación, dado que soy una simpática cuota de autónomos, pues eso, y por supuesto toda la suerte del mundo a nuestras queridas y queridos playseros, que seguro que vais a probar. Y ya os ha dicho Cristina que ella es una persona estadística, que es prácticamente imposible, o sea, puedes formar parte de ese 3%, pues como yo, que suspendí filosofía y no pasa nada, me encantaba filosofía, pero me cayó Platón, que sencillamente era una turra con mayúsculas, y dije, pues chicos, pues lo he suspendido, compañeros, yo me había estudiado o al revés, Aristóteles, y bueno, pues ahí yo qué sé. Síguenos en nuestras redes sociales, querida, muchas gracias a todo el equipo que forma parte de toda esta pachanga, y nada, gameplays@rtv.es si nos quieres enviar un correo, las notas, incluso si has aprobado.